Siempre había querido realizar una película sobre esa época, pero no encontraba el material adecuado. Cuando leí El pianista, enseguida supe que era una historia que quería rodar, y la razón de ello era que la descripción de los hechos era muy exacta. Y eso se debe a que lo escribiera inmediatamente después de la guerra. No creo que alguien que escriba un libro 20 o 30 años después pueda recordar con la misma claridad, con tanto detalle, algo que era tan real para mí. Yo viví esa época siendo un niño. Creo que lo maravilloso de esta historia es que no se trata de una perspectiva general de toda la situación, sino que se centra en la lucha de un solo hombre y en la fuerza de un solo hombre durante todos esos hechos. Trata de la supervivencia de seres humanos, de su fuerza de voluntad para vivir a pesar de la espantosa adversidad, del horror y del espanto. La película es terrible, pero es optimista. Si tienes voluntad y si realmente lo deseas, puedes sobrevivir. Sobrevivir a todo, sobrevivir a la vida normal, lo cual ya es difícil, pero también sobrevivir a acontecimientos extraordinarios. De modo que yo la veo como un mensaje de esperanza. El libro está escrito con una asombrosa y fría objetividad. Hay judíos buenos y judíos malos en la película. Y así era. Hay alemanes buenos y alemanes malos. Hay polacos buenos y polacos malos. Y, por encima de todo, el libro es tremendamente optimista. La víctima sobrevive, y sobrevive gracias a su pasión por el arte, y en especial por la música, gracias a su fuerza de voluntad. Es un libro optimista y edificante, a pesar de los horrores que describe. Según deduzco de sus memorias, en el momento en que empieza la historia, él era un joven bien situado y de buen corazón. Se lo arrebataron todo, como a los demás. Pero por lo que he sabido de Spillman, después de sobrevivir a todo eso, emprendió una larga vida con una encantadora esposa. Se casó, tuvo hijos y siguió componiendo y creando toda clase de maravillas. Existían muchas semejanzas entre él y Roman, así que llegué a ver a Spillman como si fuera Roman. Mataron a toda mi familia. Mi padre sobrevivió a un campo de concentración muy duro en Mauthausen, Austria. Mi padre y yo hablábamos muy poco sobre esa época, pero a veces tocábamos el tema, y entendí que la fuerza que le ayudó a sobrevivir fue su deseo de volver a verme. Sabía que tenía un hijo fuera, y deseaba desesperadamente que Alemania cayera. Yo era un niño, y quería vivir. Quería ver a mis padres. De todas las formas posibles de sufrimiento, la mayor es la de verse separado de los padres. Yo diría que para un niño eso es lo más triste y lo más trágico. La incomodidad física, el hambre y todo lo demás es absolutamente secundario. Pero el deseo de ver a mi padre caminando hacia mí por la nieve, eso era lo verdaderamente triste. Y el deseo de volver a ver a mi madre, a quien se llevaron primero. Es un momento extraño para decirlo, pero... ¿Qué? Ojalá te conociera mejor. Hay muchas semejanzas, pero también hay grandes diferencias. El gueto de Varsovia duró mucho más tiempo que el de Cracovia. El gueto de Varsovia persistió y dejaron que la gente muriera literalmente de hambre detrás de los muros. El gueto de Varsovia era mucho más grande. Al principio albergaba a 360.000 personas. Los alemanes lo llenaron con judíos de toda Europa, no solo con los que habían vivido anteriormente en Varsovia. Creció hasta llegar a albergar a 500.000 personas. Había gente que moría en la calle. Se vivía como en cualquier comunidad, de modo que había gente más acomodada y otra que se arrastraba por las aceras. Era una ciudad en sí misma. Entonces empezaron a deportar a las personas a los campos de la muerte y redujeron el número a 60.000. Y esos 60.000 consiguieron organizarse. Eran los más fuertes porque, naturalmente, los alemanes deportaron primero a los ancianos, a los enfermos y a los niños. Y organizaron la sublevación. De esa sublevación solo sobrevivieron un puñado. Spillman vivió toda esa época.
Y ahí está la diferencia. Yo huí del gueto de Cracovia, primero para vivir con una familia en la ciudad de Cracovia, y muy poco después fui al campo a vivir con una familia campesina, que era prácticamente medieval. Él sobrevivió entre las ruinas de la capital. Intentamos cambiar lo menos posible. Intentamos ser fieles al texto del libro. Pero, por supuesto, para convertirlo en una película necesitas acción. Los acontecimientos no estaban casi nunca descritos como en una novela, sino más bien como en un diario. Y, por consiguiente, no era material cinematográfico. Así que tuvimos que darle forma. Tuvimos que describir las situaciones concretas de las que habla en sus memorias. Creo que somos muy fieles al libro. Es un acontecimiento histórico espantoso y no se le puede dar glamour, no se puede intentar suavizarlo. Tienes que contarlo como tú crees que ocurrió. Verán, no hay una verdad absoluta, porque nadie puede... No podemos encontrar una explicación, así que resulta muy difícil llegar hasta la verdad. Hay que ser fiel a la verdad del libro, sea cual sea la opinión que uno tiene sobre el tema, sea cual sea la verdad que uno crea. No solo era necesario un buen guión y un buen guionista que supiera escribir sobre ese tema. Tenía que ser alguien especial, porque recordar esa época se hace muy difícil. Mientras escribes el guión, vas recordando, revives ciertos momentos. Estudias las películas, los archivos, que los haya montones, las fotografías, y resulta muy duro. Es mejor tener a alguien con quien quieras compartir ese ejercicio mental o moral, o como quiera llamársele, a ese ejercicio psicológico. Ronnie Harwood es el hombre ideal para ello. En primer lugar, tiene un gran sentido del humor. Recuerdo que siempre estábamos riendo. Fue muy divertido. Pero había momentos en que a él o a mí se nos llenaban los ojos de lágrimas y nos sentíamos estremecidos. Una observación que hice mientras repasábamos todo ese metraje de archivo y las fotos, donde se ven cosas espantosas, es que cuando lo visionas en pantalla y a veces sales temblando, olvidas una cosa, que tenía que haber alguien detrás de la cámara rodando todos esos horrores, fotografiándolo todo. Las personas que lo hacían eran alemanes nazis. Yo incluí un equipo de rodaje en una escena. Aparece brevemente en la película, porque resulta que en el material de archivo vimos unidades alemanas filmando. De modo que debía de haber más de una. Y lo hacían con gusto, con pasión, o quizá lo hicieran fríamente, grabándolo para sus fines militares. Me resulta difícil de entenderlo, pero algunas de esas secuencias estaban escenificadas, estaban grabando su obra maestra. No olviden que Roman era naturalmente una maravillosa piedra de toque, porque él había pasado por lo mismo, solo que en Cracovia. La película se sitúa en Varsovia, así que siempre le tenía a él para guiarme. Él lo sufrió en carne propia, vivió allí, era un niño. Vio cómo se llevaban a su madre a Auschwitz para no regresar más. Conoció todo ese horror. Mucha gente me pregunta si me resultó muy difícil rodar una película como esta. Revivir esa clase de acontecimientos que yo había vivido. Preguntan si me resultó muy triste rodarlo. Y yo les contesto enseguida que no me resultó nada difícil. En el plató tratas con máquinas, tratas con personas que son actores disfrazados. Hay un equipo de rodaje a tu alrededor. Aunque no se vean en pantalla, hay mucha gente detrás de las cámaras. Desde un punto de vista técnico, fue muy difícil rodar la película en Varsovia, pero me parecía esencial que se rodara allí. Ciertas secuencias de la película tienen lugar en la Varsovia de antes de la guerra, y hay otras que ocurren en una Varsovia en ruinas. Ya no existe ni una ni la otra. Varsovia fue totalmente arrasada por los nazis.
Primero hubo los bombardeos de Varsovia, luego vino la sublevación del gueto, después la sublevación polaca y finalmente, lo poco que quedó después de que los alemanes hubieran evacuado a toda la población fue destruido con dinamita y lanzallamas. De modo que, después de la guerra, no quedaba nada. Lo que se ve aquí ahora en Varsovia fue reconstruido con un estilo de arquitectura diferente, a excepción de una zona, al otro lado del río, donde el ejército soviético se quedó sentado hasta que se sofocó la sublevación polaca. Como no se trataba de una sublevación comunista, se negaron a ayudarles. Esa parte de Varsovia era una zona muy pequeña, llamada Praga. Conserva edificios y calles de la época. Aún están marcados con los impactos de metralla, etc., pero siguen en pie. Así que usamos esa parte para determinadas escenas de antes de la guerra, ayudados por el trabajo de nuestro diseñador de producción, Alan Starsky, quien construyó los muros del gueto en torno a ella y dispuso algunos edificios en las zonas donde ahora hay edificios nuevos. Así que se recreó toda esa zona, teniendo muchas dificultades. Temía que resultara molesto para los vecinos de algunas de las zonas edificadas donde rodábamos de noche. En primer lugar, la gente mayor estaba conmovida por las imágenes de la guerra. Y a los jóvenes, al oír el nombre de Roman Polanski, les emocionaba ver lo que hacíamos. De modo que nos fue muy bien trabajar en Varsovia. Sentíamos cierta aprensión, porque esa parte de Varsovia está habitada por un personal un poco complicado, pero no tuvimos ninguna dificultad. Se diría que incluso ellos estaban en la onda de nuestra película, a excepción de algún borracho que de repente me veía y se acercaba para besarme en la boca. Pero aparte de eso, no encontramos dificultades. Las otras zonas de la ciudad, las otras calles, se construyeron en un solar de los estudios Babelsberg y fueron diseñadas enteramente por Starsky. Se construyó una zona enorme. Y finalmente están los escombros, que ya no se ven por ninguna parte. Me dijo, tenemos que averiguar dónde encontrar las ruinas. Y viajamos por toda Europa para localizar ruinas. Lo único que encontramos fue un cuartel ruso cerca de Berlín que se iba a derribar. Así que obtuvimos permiso para derribarlo. El trabajo del escenógrafo y de Roman consistió en decidir cuánto había que destruir de cada edificio. Había sido un cuartel del ejército soviético y llegamos a un acuerdo con la empresa propietaria de las calles para derribarlo. De modo que creamos nuestros propios escombros. Sencillamente, destruimos una parte de la ciudad. La verdad es que resultó increíble cómo lograron recrear el entorno. Con Alan Starsky, encargado del diseño de producción, y con Anna Shepard, encargada del diseño de vestuario, intentamos reconstruir el mundo tal como era entonces. Cuando se hace una película de estas características, es muy importante ser honesto y dejar de lado todas tus brillantes ideas para contar los hechos tal como acontecieron, con la máxima fidelidad a nuestros recuerdos. Lo que yo personalmente quería conseguir era la recreación de un determinado ambiente con el vestuario, empezando por el uso de determinados colores. Empezar con una película llena de colores, de los típicos colores de los años 40, es decir, marrones, rosa salmón, rojos y hermosos amarillos, y luego perder completamente el color. De modo que cuando los personajes están en el gueto y asistimos a esas escenas de tristeza, no vemos colores. Es muy monocromo. Por supuesto, ellos tuvieron que investigar a fondo. Yo también lo hice. Y hay que decir, y para gran satisfacción nuestra, que tuvimos en cuenta hasta el más mínimo detalle. A veces nos llenaba de gozo encontrar ese mínimo detalle de la época
y corregir nuestra primera idea para que fuera exactamente como el original. Ellos dos ya habían trabajado en otras producciones situadas en la misma época, pero yo realmente no quería que se nos pasara nada por alto. Así que también contratamos a expertos sobre esa época. Hay personas que se dedican a esto profesionalmente y que están muy bien preparadas. Son auténticos eruditos en la materia. En Inglaterra, en Francia, en Alemania y aquí. Trabajamos mucho con ellos. A pesar de que tanto Alan Starsky como Anna Shepard conocían perfectamente el aspecto que tenían los lugares y cómo se vestía la gente, a veces yo recordaba detalles sobre los que les cuestionaba. Roman recuerda su pasado y tiene una imagen muy específica de ciertas situaciones grabadas en su memoria. Yo tenía que conseguir esas imágenes que él esperaba ver. Resulta muy emotivo. A veces manteníamos discusiones muy divertidas y en otras ocasiones airadas cuando yo intentaba demostrar que había alguna discrepancia. Suponía que era un hombre bastante acomodado porque se impacienta, no sé, se acuerda de otros tiempos mejores. No se trata de alguien pobre, ¿entiendes? Yo creo que, disculpa, pero yo creo que parece demasiado acomodado. Creo que debería tener un aspecto más raído. Vale, pues ya lo debería cambiaré. vérsele harapiento. Preferiría ver a un hombre que haya estado acomodado. Siempre me siento muy nerviosa cuando le muestro un nuevo grupo de actores o antes de una escena importante, porque él sabe instintivamente si está correcto o no. Hay un detalle que tengo totalmente grabado en la memoria, y es el aspecto y tamaño del brazalete con la estrella de David. Tuve una lucha continua sobre el ancho que debería tener, pues su anchura variaba. Aunque los alemanes hubieran estipulado sus medidas, la gente los llevaba de distintos tamaños. También era muy específico el diseño de la estrella. Esas cosas las recuerdo perfectamente. Mi estilo es intentar siempre ser muy auténtico, pero con esta película todo era muy específico porque Roman recordaba esos tiempos y lo recordaba muy bien. De modo que todo era un reto cumplir con lo que él esperaba. Hacía que mi trabajo fuera aún más emocionante. Intentamos contar la historia tal como ocurrió. Eso exigió mucha humildad por parte de todos los implicados, sobre todo de mí, el director, pero también del director de fotografía. Sabíamos que la fotografía tenía que ser sencilla, discreta, con una iluminación discreta. Todo debía resultar invisible. Toda la técnica, todos nuestros trucos, había que olvidarlos. Teníamos que centrarnos en las personas, en los personajes, y ocultarnos detrás de ellos. Aunque todo el mundo tiene tendencia a querer lucir sus habilidades o su arte, todos lo entendieron muy bien y controlaron sus deseos. Se pusieron al servicio de la película. Se trataba de contar la historia, y de contar la historia con sinceridad, tal como lo recordábamos. Al menos aquellos de nosotros que recordábamos esos tiempos. Contarlo tal como fue, ni más ni menos. Después de proyectarme la película, Roman se acercó y me dijo, eso me ocurrió a mí, eso lo viví en carne propia, eso lo vi. Y caes en la cuenta de que casi todo lo que ocurre en la película proviene de la infancia de Roman Polanski. Es su vida, es lo que él padeció, lo que él vio, lo que él sufrió, lo que él es. Recurrí a muchos de mis propios recuerdos. Por ejemplo, cuando una mujer le preguntó algo a un oficial alemán y este sacó su pistola y le disparó. Otra de las escenas que recuerdo de mi infancia
es cuando en una ocasión abofetearon a mi padre porque no andaba por la calzada. Y eso fue muy al principio, cuando ni siquiera existía el gueto. Aparte del ambiente general que se respiraba, recuerdo perfectamente el detalle de la actitud del oficial alemán. Todo eso lo recuerdo muy bien. A veces tan solo una frase como, por ejemplo, no corras. En el momento en que los empujan dentro del tren, cuando empujan a los judíos dentro de los trenes, el policía judío saca a Spillman de entre la multitud y le dice que se largue. Pero siguiendo el libro, puse que el hombre le decía, corre. Cuando llegamos a ese momento, cuando repasábamos el guión detalladamente, Roman me dijo, te diré lo que me ocurrió a mí. El tipo me gritó, no corras. A mí eso jamás se me habría ocurrido, porque en esa espantosa situación con los guardias alemanes armados, la gente amontonada en los vagones, jamás se me habría ocurrido poner algo tan frío. Roman lo incluyó y creo que funciona tremendamente bien. Da bastante miedo. ¡No corras! Yo fui salvado del Unschlagplatz. El Unschlagplatz era la zona donde los alemanes agrupaban a un gran número de personas antes de introducirlas en los trenes que las llevarían a los campos de la muerte. Un día fui en busca de mi padre. Fui al lugar donde reunían a los judíos y entré en el mismo infierno. Era el Unschlagplatz, donde había miles de personas. Algunos llevaban 24 horas o más recostados, otros estaban moribundos, algunos lloraban, otros andaban de un lado para otro, algunos chillaban, otros estaban completamente postrados, rezando, y decidí salir de allí. Estaba vigilado por jóvenes soldados polacos con uniformes alemanes. No sé exactamente lo que eran. Los llamaban Baudienst. Junto con otro niño, que era más joven que yo. Bueno, sus padres habían sido deportados antes y vivía con nosotros, porque mi padre y yo decidimos cuidar de él. Pues junto con él nos fuimos al límite del recinto. Hacía un día muy soleado y había una calle de unos 10 metros de ancho. Justo allí estaba ese tipo con su pistola, o mejor dicho, con su carabina, y le pedí que nos dejara pasar. Le dije que llevábamos mucho tiempo sin comer, 24 horas sin comer, que solo quería ir a casa a buscar pan y que enseguida volvería. El tipo nos miró y dijo, iros. Yo agarré al otro niño, se llamaba Stefan, y echamos a correr. Y él dijo, ¡no corráis! Cruzamos la calle y entramos en un portal. Yo me sabía el camino. Íbamos por callejones, atravesando patios, escombros, etc. Vi que había una zona completamente deshabitada y que estaba llena de muebles, de plumas y más plumas, almohadas, enseres lanzados por la ventana. Pero no había nadie, estaba desierto. Esa escena me inspiró para la larga caminata que incluyo en la película después de la deportación. Aquel tipo me salvó la vida, tenía que usar ese no corráis. ¿Ha visto a Adrien Brody? Sí. Es alto, guapo, con la nariz larga. ¿Le ha visto? Roman y yo estuvimos muy unidos, debido a la propia naturaleza de la película y lo personal que era para él, y al papel que yo tenía en ella. Se implica muy directamente, diría que mucho más directamente que cualquier otro director con el que haya trabajado yo, y he tenido el privilegio de trabajar con algunos realizadores de extraordinario talento. Y luego haga para que se vea que está loca, ¿sabe? Roman tiene mucho entusiasmo y una inagotable energía que resultan muy inspiradores. Trabaja como un esclavo y te obliga a trabajar como un esclavo. Yo suelo rendir bastante y él me hacía rendir aún más. Es una situación única puesto que Roman es un superviviente. Había sobrevivido a algunas de las situaciones a las que sobrevivió Spillman. Es un superviviente contando la historia de un superviviente. Resulta muy difícil determinar qué es lo que hace que un hombre sobreviva, pero sospecho que la música le ayudó enormemente. La voluntad de sentarse otra vez ante un piano en un gran auditorio
con toda seguridad le motivaría y le ayudaría a sobrevivir. Por supuesto, también están tus seres más cercanos y los lazos emotivos que te unen a ellos, y la familia, a la que él sin duda esperaba volver a ver. Aunque le hubieran informado de que habían sido enviados a la muerte, nunca te lo crees del todo, siempre permanece un pequeño resquicio de esperanza. Pero tras enterarte de que tu familia ha muerto, ¿para qué seguir viviendo? Vives para algo que es tu pasión. Y por consiguiente, creo que la música jugó un papel importantísimo en su supervivencia. Entiéndeme, quiero que le cojas las manos. Las manos. Yo le... Sí. Mi pasión es el cine. Esa es mi pasión, y no realmente el tema en sí. El tema es secundario, pero un tema como este te da más razones si caben. Creo que el tema inspiró a todos los implicados, desde el director de fotografía hasta el último figurante. Se podía percibir que lo sentían. No sé, el ambiente que se respiraba en el rodaje de esta película fue algo realmente extraordinario. Ojalá pudiera volver a repetirse, porque no ocurre en cada rodaje. Lo cierto es que no recuerdo a nadie que no estuviera totalmente entregado a nuestra causa durante esta aventura. En cuanto a la emoción, pude percibir la reacción del propio equipo de rodaje cuando vieron las escenas de piano entre Spillman y el oficial alemán. Realmente, todos los miembros del equipo estaban muy emocionados, sobre todo las mujeres. Jamás había vivido una experiencia así en un rodaje. Y con solo sentirlo, se me contagiaba esa emoción. Lo que más me impresionó fue la secuencia en la que las familias eran conducidas en largas filas desde la Unschlagplatz para ser metidas en los abarrotados vagones de carga que las llevarían a las cámaras de gas. Las escenas eran emotivas, las últimas miradas de un padre, de una madre, ver cómo eran empujados, comprimidos y apalizados. Lo era porque sabía que era exactamente así como se llevaron a mi familia. Eso me afectó mucho. Era tan realista, incluso la crueldad de las milicias judías que se desvivían por ayudar a los alemanes, porque tal vez esperaran así retrasar su propia muerte, cosa que al final no sirvió de nada. Se desvivían por agradar a los nazis, apaleando a su propio pueblo y maltratándolo. Era todo tan realista que en un momento dado, Roman se volvió hacia mí y me dijo: Jim, esto es horroroso. Él también se estremecía ante lo que él mismo había creado. De modo que no fue una película fácil. Las escenas de alto contenido emotivo eran muy difíciles. Y mantenerse en ese estado de ánimo durante tan largo tiempo fue muy difícil. Me sentía aislado. Y pasarte medio año alejado de tu propia cultura y de tus seres queridos para interpretar a un hombre odiado y sometido a toda clase de vejaciones no fue nada fácil. Adrian entendió enseguida que no iba a ser una interpretación para lucirse, que debería ser muy plana y que tenía que ser muy realista. Recuerdo que un día rodábamos una escena interior y a Roman le encantaba que me saliera vaho por la boca. Yo por aquel entonces debía de pesar unos 60 kilos. Todo el mundo llevaba parcas de plumón porque hacía un tiempo glacial. Estábamos en un edificio abandonado y él se enfurecía si acercaban una estufa al edificio. Es maravilloso porque es auténtico. Cuando se me ve pasando frío es porque estoy helado. No sé, es algo especial. Quería que parecieran escenas de la vida misma. No quería dar más de lo necesario.
La dificultad aparece cuando estás solo y no actúas con otros actores. Pasé varias semanas trabajando solo en una habitación, sin otros actores. Tienes que tener mucha disciplina para no intentar crear gestos innecesarios, porque crees que va a resultar aburrido, estando tú solo en un cuarto y... No sé, Roman me ayudó mucho, guiándome y manteniéndome en esa línea. Estaba muy emocionado por haber conseguido el papel. Y en un esfuerzo por ser lo más auténtico posible, decidí deshacerme de mi apartamento, darme de baja de mis líneas telefónicas, vender mi coche. En resumidas cuentas, perder el contacto con la mayoría de las personas que conocía, aparte de algunos amigos y familiares. Dado que el personaje lo pierde todo, quería vislumbrar hasta cierto punto lo que eso significaba. Así que todo eso lo hice antes de marcharme de casa. Y básicamente me presenté aquí con lo opuesto. Dejé de escuchar mi música favorita y de ver la televisión. Recibía clases de piano a diario porque era muy importante para Roman que aprendiera a tocar y así poder utilizarlo. Por suerte pude aprender bastante deprisa. Practicaba continuamente. Dejé de comer porque el personaje prácticamente no comió durante mucho tiempo, así que tenía que comer menos. Me adelgacé unos 15 kilos. Era mucho. Tuvimos mucha suerte al encontrar a un actor que tocara el piano. No es que sea un pianista, pero sabe tocar. Así que le proporcionamos una preparación intensiva. Cada rato libre durante el rodaje lo pasaba con un profesor de piano. Tenía un piano, o al menos un teclado en su rolot. Cada vez que abandonaba el plató, se iba a practicar todos los temas que le habíamos indicado. Por supuesto que se preparó durante varios meses antes del rodaje. Y eso pareció bastar para las pocas escenas en que se le ve tocar. Sabíamos exactamente qué piezas serían necesarias y estudió mucho para aprendérselas. Era muy importante para Roman. Y ahora me alegro mucho de haber aprendido a tocarlo porque aún puedo tocar algunas piezas. Representó un gran desafío. No sé, crecí mucho a partir de ahí. Creo que el hecho de que Spillman fuera un gran artista le ayudó mucho en la vida real, ya que el oficial alemán que le salvó la vida se interesó por Spillman porque tocaba el piano. Creo que lo interesante del personaje es que es un símbolo de esperanza. Sin ser especialmente heroico, hace lo que todo el mundo debería hacer, lo que tú como ser humano harías, lo que crees que habrías hecho. No lo hizo mucha gente, él sí. Y así, a través de eso, y en el contexto de la película, yo diría que se convierte en una especie de figura iluminada. Bueno, lo único que se sabe de Hossenfeld es que ya había ayudado a otras personas antes, porque él mismo escribió un diario y partes del diario están en manos de su familia. Por cierto, su hijo me escribió una carta cuando se enteró de que iba a rodar esta película. Me decía que esperaba que su padre saliera bien tratado. Le contesté que podía estar seguro de que le trataríamos con honestidad. Aparte de eso, sabemos que murió en un campo de concentración soviético y que era muy consciente de la crueldad del ejército alemán y del modo en que trataban a los prisioneros, sobre todo a los judíos. Escribió sobre ello y hay fragmentos de su diario publicados en el libro de Spillman. Si a alguien le interesa, encontrará ahí más detalles. En cuanto a los alemanes, los que hacían de oficiales alemanes interpretaban un papel, son actores. Recientemente, organicé un pase de la película para el equipo y para los actores en Babelsberg. Y vi a esos chicos sin su uniforme. Bueno, la verdad es que ya los había visto brevemente en el casting, pero luego los vestimos enseguida de nazis, llegando a cambiarles el peinado
a teñirles el pelo, vistiéndoles de uniforme y convirtiéndoles en auténticos nazis. Esas eran las personas con las que yo convivía en el plató. Eran los monstruos alemanes de la película. Y entonces, en ese pase, los volví a ver sin sus atuendos. Algunos de ellos llevaban el pelo teñido de rubio, llevaban pendientes, gafas. Eran personas realmente encantadoras, deliciosas. Eran muy amables. Y eso me estremeció, porque pensé que todas esas personas que vimos durante la guerra, llevando a cabo los actos más despreciables, podrían haberse vestido y podrían haber tenido el aspecto de los actores que vi. En realidad fue como caer en la cuenta de, no sé, caer en la cuenta de que cualquiera es capaz de cualquier cosa en un momento dado de la historia. ¡Quiero ver su documento de identidad! ¿Qué pasa? ¡Hay un judío! ¡Es judío! ¡Detened al judío! ¡No dejéis que escape! Creo que hay múltiples mensajes muy importantes en esta película. Claramente describe la naturaleza malvada y la inhumanidad, pero también ilustra el poder de la música y cómo el amor de un hombre por la música le ayuda efectivamente a sobrevivir. Es la supervivencia del espíritu humano. Creo que otro mensaje importante es que, aunque se atribuyan los resultados del Holocausto a la nación alemana, hubo ciudadanos alemanes concienciados que se negaron a participar y a llevar a cabo actos crueles. Es un maravilloso viaje sin sentimentalismo que lleva una fuerte carga de esperanza y mucha fuerza a través de todo el dolor que hay en el mundo. Ese es el tema central, creo yo. Habla de la esperanza donde no debería haberla. Habla de la supervivencia, donde en realidad resulta imposible sobrevivir. Habla del espíritu, de la voluntad de vivir. Habla de lo bueno que puede encontrarse en lo malo y de lo malo que hay en lo bueno. Nada es blanco o negro. La película habla de la vida. Es una gran película sobre una gran muerte, pero al final la película trata sobre la vida. Creo que el público, después de ver esta película, se quedará emocionado durante bastante tiempo. Sabrán identificar a la víctima de esa época. Espero que esta película consiga de algún modo contribuir a los esfuerzos de aquellos que no quieren que esta clase de situación vuelva a producirse en el futuro.